Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista, en leonsepia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Aquí estamos una semana más con la grabación de nuestro podcast Hilando Fino, en el que repasamos lo que ha ocurrido en la última semana y le miramos al futuro inmediato, al próximo partido, a los planes del entrenador, a la actualidad deportiva del Real Zaragoza. Hoy estamos un triángulo mágico, no es de Playtex, pero es un triángulo mágico con Dani Marzo y con Pablo Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estás, Dani? Bien. No te esperabas esa, ¿eh? Que te soltara un Playtex a las 3 y 5 de la tarde. ¿Sabes? Estaba pensando quién era el del triángulo mágico. Era Luxemburgo, ¿no? Era el cuadrado mágico, el de Luxemburgo. El cuadrado mágico, es verdad. Aquello de Luxemburgo, no, nunca acabo de cuajar por eso, pero bueno. Eso es. Y saludamos también a Pablo, por supuesto, a Pablo Díaz, que el reparto de cargas esta semana lo lleva un poco regular. Hizo todo el postpartido el lunes, todo el directo de ese día, y hoy le hemos vuelto a pedir que doble turno, que doble sesión y nos acompañe en el podcast. ¿Cómo estás, Pablo, tío? Buenas tardes o buenos lo que sea cuando la gente lo escuche. Buenas tardes. La verdad que bien. Un poco justo, pero bien, aquí estamos para charlar un poco del Real Zaragoza. Oye, si os parece, más allá de la actualidad deportiva, hoy la mañana nos ha golpeado con la noticia del fallecimiento de Marcos Alonso, hijo de Marquitos, futbolista del Real Madrid, ganador de 5 Copas de Europa y padre de Marcos Alonso, el actual central del Fútbol Club Barcelona, que por sí mismo ya fue un jugador importante, 22 veces internacional, 13 temporadas en Primera División, debutó en el Racing de Santander, creo recordar, pero sobre todo su carrera la desarrolló tanto en el Barcelona como en el Atlético de Madrid, para terminar retirándose en el Logroñés la temporada que me parece, Pablo, que tú subías al primer equipo del Sporting. Entiendo que no coincidiríais como futbolistas, pero sí que tenéis un pasado en común, esa triste temporada del descenso 2001-2002, en la que después del también malogrado Chechu Rojo y de 10 jornadas con Luis Costa, trató de llegar Marcos Alonso en las 7 jornadas finales para corregir el rumbo de un equipo que se estaba resbalando ladera abajo y no lo logró, y el Real Zaragoza terminó descendiendo a segunda división 25 años después, no lo hacía desde el 77, lo volvió a hacer en el 2002. ¿Qué recuerdos tienes de Marcos, de cuando coincidisteis? Imagino que tantos años en el mundo del fútbol, Sí, pues habréis coincidido, ¿no? Más allá de como esa futbolista etapa. no coincidimos mucho. Sí, lo tuvimos de entrenador, como dices. Una temporada de muy mal recuerdo para todos y bueno, pues entonces no son recuerdos agradables en el sentido del final, ¿no? De cómo se fue desarrollando esa temporada y cosas que pasaron al final, pero bueno, dar el pésame a la familia porque pues en poco tiempo se va otro entrenador que ha pasado por el Real Zaragoza. La verdad es que esa temporada está absolutamente maldita, ¿eh? Lo comentábamos, empezó con Chechu, que bueno, pues también desapareció tristemente hace unos meses y bueno, pues Luis Costa, por suerte, sigue vivo, un trozo muy importante de la historia del Real Zaragoza, pero también nos ha abandonado Marcos, que llevaba 2 años peleando y conviviendo con un cáncer que al final pues nos lo ha quitado, ¿no? Nos lo ha arrebatado. No sé si os acordaréis de esto, pero bueno, Pablo seguramente sí. Dani, Marcos llegó con el profe Ortega, que luego ha sido seguramente uno de los preparadores físicos más importantes del fútbol español. Esas 7 jornadas estuvo el uruguayo, el profe Ortega, con Marcos. Y bueno, ¿tú qué recuerdo tienes de esa temporada, de esas últimas 7 jornadas que, bueno, pues se quedaron grabadas por aquella frase de Marcos de no sé qué partido de los 7 que quedan no vamos a ganar? Al final el equipo creo que empató 3 y perdió 4, pero es que el equipo venía de ganar solo un partido en los 2 meses anteriores, también con Luis Costa. Creo que a partir de finales de enero, los últimos 4 meses, ese Real Zaragoza solo pudo ganar, y Pablo tristemente se acordará, un partido, creo que fue contra el Mallorca, un 1-0 gol del Toro Acuña. O sea que realmente a Marcos se le recuerda por esa frase, pero es cierto que cuando llegó el equipo ya estaba en plena molicie. Sí, además fueron temporadas extrañas, ¿no? Porque pues, se pasa de
de luchar por la Liga a salvarte por los pelos y ganar la Copa del Rey y dentro de esa dinámica un tanto extraña, pues la tercera fue ya directamente el descenso en aquella temporada extraña del Chechu Betellá, del final en Villarreal. Fueron tiempos complicados y yo creo que quizá a Marcos Alonso, si algo habría que valorarle esa temporada, fue la valentía de coger a un equipo en una situación realmente muy complicada que muchas veces hemos visto entrenadores que no se atreven por el problema que supone, ¿no?, de cara a su futuro y, por ejemplo, en su caso, ¿no?, en el caso del propio Marcos Alonso, el Real Zaragoza fue su última experiencia en primera división. Después sí que dirigió otros equipos, estuvo en Valladolid, estuvo en Málaga, en el Granada 74, pero siempre en segunda división. ¿Tú te acuerdas, Pablo, de algo concreto que intentara, que tratara de incluir, de introducir para cambiarle un poco la dinámica a ese equipo? Un equipo que nos hemos hartado de recordarlo, tenía una plantilla, la verdad es que más que notable. Y tú ayer eras un jugador principal, creo que en esa temporada estuviste rozando los 30 partidos solo en Liga. ¿Te acuerdas de algo que al llegar, porque se hablaba mucho que era un perfil de entrenador motivacional, de tratar de cambiarle un poco un estado depresivo a un equipo, ¿no?, cuando llegaba, pero ¿te viene a la memoria ahora algo así a bote pronto? Sí, 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 sobre todo en el día a día, el profe Ortega, que lo mencionaste antes, ¿no? Porque si es una persona que, bueno, con métodos que no se habían utilizado hasta entonces por aquí, como lo del una especie de paracaídas que poníamos para correr o algunas cosas, y luego su dinamismo, ¿no? De estar gritando, estar apoyando constantemente los entrenamientos, no callaba ni un segundo y, bueno, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Llegaba un momento que decías: "Profe, calla un poco", porque era terrible. O sea, hacías algo bien, te volvía loco, pero como lo hicieras mal también. Entonces, sí era, sobre todo en el día a día, era el profe el que llevaba la voz cantante. Sí, yo me acuerdo porque esa fue la primera temporada que creo que empecé en el periodismo y en las jornadas finales ya iba subiendo a la Ciudad Deportiva y me acuerdo que era una sensación, no era un impacto el profe, en alguna ocasión antes, cuando se podía. eh, pues me acercaba a charlar con él cuando terminaba el entrenamiento y salía de la Ciudad Deportiva y se iba para casa y la verdad es que siempre me pareció un tipo muy interesante. Luego ha desarrollado una carrera que seguramente en ese momento no se podía sospechar, ¿no? Pero sí que fue un impacto, me acuerdo, en esas 7 semanas que estuvo Marcos, sobre todo la figura del profe Ortega, de su preparador físico. Bueno, 63 años, un jugador y una persona que sobre todo ha derrochado poderío físico y vitalidad, tanto en su época como futbolista como después una vez retirado. El cáncer es así, es un drama, es absolutamente democrático y que tiene poca puntería normalmente, pero ni siquiera los organismos a priori más superdotados están pueden estar ajenos a que en algún momento te venga a visitar y te termine destruyendo, ¿no? Así que descansa en paz, Marcos, y bueno, pues que muchas gracias por todo, ¿no? Por todos los recuerdos, por estos 7 partidos que, como comentaba Dani, pues viniste a intentar salvarnos de algo que era prácticamente imposible de salvar y por ser una de los referentes también del fútbol español cuando nosotros éramos pequeños, que al final es de esos nombres, de esos futbolistas que te vas haciendo mayor y que recuerdas siempre, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la actualidad del Real Zaragoza, si os parece, y me parece que lo primero que deberíamos comentar y analizar y hasta poner en valor en esta lógica de podcast, de analizar un poco la última semana, es esa fortaleza que está teniendo el equipo para resistir, ¿no? Para, bueno, más allá de todos los inconvenientes, más allá de las lesiones, de jugadores que parece que vuelven y terminan recayendo, de jugadores como Mollejo, que era, lo publicaba Dani en un artículo estos días, el único prácticamente que había jugado todo y que no se había lesionado, pues también se cae, además una caída que es posible que le cueste lo que queda de temporada prácticamente eso, pero también se ha hecho referencia, y me parece que es un buen análisis y un buen reportaje, a que el Real Zaragoza ha conseguido marcar gol en los minutos finales de 6 partidos. Eso yo creo que habla bien de ti físicamente,
pero sobre todo habla bien de ti mentalmente, ¿no? De esa capacidad de competir hasta el final y de no rendirte nunca, como por otra parte reza en uno de los lemas del club. Dani. Yo diría que son 7. Partiendo ¿7? del minuto 76 al 90 son 3 goles y a partir del 90 son 4. Pues Según 7. Mejor los todavía. datos que manejo yo. Y eso convierte al Real Zaragoza en el tercer equipo por detrás de Cartagena y Andorra que más goles ha metido a partir del minuto 90. Esto también habla un poco de la necesidad, ¿no? del Real Zaragoza, porque casi todos han sido para remontarse. Y recordamos solo 2 al Villarreal B, uno en cada uno de los 2 partidos, y luego el gol del Ibiza, aparte del último del Andorra, ¿no? Es decir, que aparte de ya no solo meter goles en los últimos minutos, sino esa capacidad de creer, de resistir y de ser capaz de darle la vuelta a marcadores adversos, que creo que en pretemporada fue algo que se demostró, que pasó habitualmente, pero que a lo largo de la temporada, curiosamente con Carcedo solo se produjo en una ocasión, pero con Fran Escribá se ha producido ya en 3 ocasiones, marcar en los últimos minutos y conseguir muchos puntos, sin los cuales ahora mismo estarías en una situación que sería realmente muy delicada. Comentaba Dani Pablo, y tiene razón, que es fruto de la necesidad, pero me parece que también hay una manera complementaria de verlo, que es el mérito de un equipo el que no le sobra gol, al contrario, le falta, y ese es uno de sus principales hándicaps, sino el mayor, que pese a ello y pese a ser consciente de ello, no se abandona. Y dice, bueno, pues igual he estado 75 minutos, como comentaba antes Dani, ¿no? O más, o 85, que me estoy peleando contra una pared porque no tengo la llave, no, en el llavero que manejo no está esa llave para abrir la puerta contraria, y sigo, insisto, y al final, bueno, pues de distintas maneras, porque ha habido muchos perfiles de gol en los últimos minutos, pero lo terminas encontrando. Y ahí yo creo que el equipo también se va alimentando, ¿no? Al final, eso de cara a la moral y de imaginarte para lo que queda de temporada, creo que también es un refuerzo. Sí, sin duda. La palabra quizás sea confianza, ¿no? Ujú. Confianza en lo que estás haciendo, en las posibilidades que tienes y confianza que te va dando todavía cuando lo consigues, ¿no? Es muy, muy importante y uno de los cambios creo que lo comenté ya el otro día, que ha experimentado el equipo con Escribá, es que te da la sensación de que no se caen los partidos, ¿no? Incluso en Villarreal, que haces una primera parte bastante mala, con un 2-0 al descanso, el equipo no se viene abajo y sigue peleando. Entonces, para eso es muy importante estar siempre dentro del partido en cuanto a resultado, no descolgarte y mentalmente el equipo yo creo que es donde se ha notado gran cambio, porque seguimos teniendo poco gol, pero si tú estás en el partido y convencido de lo que haces, estás con confianza y bien preparado, por estadísticas de siempre, la mayoría de los goles se meten en los finales de los partidos, que es cuando se decide todo y cuando la gente, pues depende de qué momento, tiende a arriesgar más, ¿no? O a fallar más por el cansancio. Entonces, yo creo que es un dato muy importante y que habla bien en el sentido de que con este entrenador el equipo está creciendo poco a poco, es verdad, sobre todo porque no te logras escapar en el resultado por la falta de gol que tienes, pero defensivamente el equipo está creciendo y cogiendo confianza con opciones siempre de estando en el partido, pues que el resultado caiga a tu lado. Oye, volvemos al presente enseguida, al próximo partido, pero aprovechando hacia dónde va navegando la conversación, si hay 2 futbolistas que son vocales, por lo menos, del Consejo de Administración de la Cofradía del Clavo Ardiendo, ¿no? Que se decía hace unos años con el Madrid y sus remontadas en Copa de Europa, en Champions League, son tanto Mollejo como Simeone. Se viene hablando, sobre todo para quienes ya están más mirando la próxima temporada que esta, cuando todavía quedan 16 jornadas por disputar, para lo bueno y para lo menos bueno, quedan 16 jornadas por disputar, pero se viene hablando de la posibilidad de que se mantengan o de intentar que se mantengan en la plantilla la próxima temporada. El caso de Simeone seguramente es más complicado, no queremos decir que el de Mollejo sea más sencillo. Ayer Andoni Cedrún, en el directo de Adrián, de Magníficos, se manifestó
al respecto diciendo que él intentaría mantener a los dos porque cree que en una plantilla con opciones de ascenso quizá no sean los puntales, quizá no sean parte de los 4 o 5 principales, pero son unos activos más que recomendables. ¿Vosotros lo pelearíais? ¿Vosotros intentaríais que la temporada que viene, independientemente de dónde esté el Real Zaragoza, al 90-95% en segunda división, trataríais de que ambos, Mollejo y Simeone, siguieran en la plantilla? Dani. Bueno, sí, lo que pasa que es muy complicado, ¿no? Al final son dos jugadores que, sobre todo en el caso de Simeone, estoy prácticamente convencido de que va a tener propuestas de primera división y competir con eso ya te complica mucho las cosas, ¿no? Cuando tú estás en segunda y el jugador tiene propuestas de primera, lo normal es que acabe jugando en primera. Esto lo hemos visto el pasado verano, lo vimos con Camello y con Riquelme, dos futbolistas que se quiso ver más cerca del Real Zaragoza seguramente de lo que estuvieron por aquello de las sinergias, pero creo que el caso de Simeone puede ser similar, ¿no? Un futbolista que aunque no ha acabado de explotar a nivel goleador, sí que está firmando una temporada que es muy buena y que seguramente le va a abrir las puertas de primera división y a partir de ahí va a ser muy difícil que tú puedas competir con eso. Quizá en el caso de Mollejo, que seguramente también está preparado para dar ese salto, pero al que esta lesión puede mermar y puede generar esa duda de si está en estado óptimo para jugar la próxima temporada en primera, sí que es un poco más fácil que lo puedas quedar. En caso de que exista la opción, tanto uno como otro, yo creo que sí que sería bueno para el Real Zaragoza porque además pues ambos suman una temporada más en el club, en la plantilla, con los mismos compañeros y eso siempre te da un poquito más de nivel, pero ya digo que creo que va a ser muy difícil, sobre todo en el caso de Simeone. Sí, yo estoy contigo, Dani. Me da la impresión de que con Mollejo puede haber más opciones y con Simeone veremos a ver cómo termina la temporada y cómo evoluciona todo. De momento, Pablo, que intente resistir, ¿no? Y convivir con esos dolores de espalda que también le vienen azotando. Y en una entrevista con el periódico de Aragón decía que se encontraba mejor, bueno, pues que existía todavía unas pequeñas molestias, pero que no le impedían jugar ni competir. En ese sentido estaba contento y nos ha dejado tranquilos porque con el escenario que se nos plantea en el frente de ataque, como se nos caiga Simeone 2, 3, 4 partidos, va a ser complicado. Si ya tenemos poco gol y poca amenaza, necesitamos que Simeone termine la temporada, acabar lo mejor posible con él y en verano ya hablaremos de qué ocurre, ¿no? Sí, hombre, sin duda ahora mismo está siendo el jugador más importante en la parcela ofensiva del Zaragoza. Yo sí creo que puede haber, con vistas al año que viene, lógicamente sí hay que intentarlo porque viendo de dónde vienes y con las posibilidades que vas a tener de firmar, que no creo que sean tampoco muy grandes, tener dos jugadores que te funcionan, pues yo intentaría repetir. Ahora bien, si todo va normal, yo creo que Juliano va a tener ofertas, como decís, de equipos de primera división. Ahora bien, ¿de qué equipos, no? Si tú, con vistas a la temporada que viene, aunque estés en segunda división como estás en este momento, haces un proyecto ganador ya de verdad con vistas, sí puede ser atractivo para un jugador que está muy a gusto ahora mismo y con vistas a la temporada que viene puede ser el auténtico o líder de un equipo ganador. Entonces, bueno, falta mucho y hay que ver un poco el futuro. Para este año, indudablemente, de cómo se están dando las cosas, pues que aguante el solito y que podamos disfrutar de él, pues es importantísimo porque en la faceta ofensiva se van cayendo jugadores poco a poco y además en el caso ahora ya de una temporada un poco más larga, pues no está fácil ahora mismo. Si se nos fuera él, salir sobre todo con garantías, ¿no? Cara a la gente de qué sacas, aunque luego vas a sacar jugadores que van a responder muy bien, pero sobre todo la primera imagen te puede hacer dudar.
Bueno, vamos a hablar de todo eso en la segunda parte del podcast de esta edición de Hilando Fino. ¿Qué equipo pensamos que va a poner Escribá contra el Alavés? ¿Quién va a ser el acompañante de Simeone? ¿Qué pasa con Pau Sanz y qué pasa con Naranjo? Está subiendo a los entrenamientos Pau Sanz y sin embargo Naranjo lleva dos entrenamientos sin estar con el primer equipo. Vamos a hablar de todo eso después de el intermedio del Hilando Fino. Aquí está Pau Sanz, Dani. Foto tuya de esta mañana en el entrenamiento del Real Zaragoza, jugador del División de Honor Juvenil, que la pasada jornada, el pasado fin de semana, debutó con el Deportivo Aragón, que en octubre irrumpió en todos los informativos o en todas las noticias alrededor del Real Zaragoza porque fue capaz de marcarle 5 goles a la Gramenet en 60 minutos. Hablamos con el propio Javier Garcés, el entrenador del División de Honor Juvenil, sobre su figura y sobre el tipo de delantero que es. No es que llame la atención que suba a entrenar con el primer equipo y que entre en dinámica por lo menos de lunes a viernes del primer equipo, sino que Naranjo ha salido del escenario de la ecuación cuando menos se entiende, ¿no? Porque con Mollejo sin lesionarse, con Azón disponible, la semana pasada entrenó con el equipo en más de una sesión y bueno, no sé si entiendes y eres capaz de explicar ese cierto volantazo, ¿no?, que ha podido haber a la hora de subir chicos del filial a los entrenamientos del primer equipo. Es complicado de entender porque además diría que Naranjo también está ahí en el límite de edad, que creo que, por ejemplo, si se mantiene en el filial del Real Zaragoza la temporada que viene, estaría un poco en la situación de Raúl Rubio, ¿no? De que no podría subir porque habría que hacerle ficha del primer equipo. Entonces, sí que resulta un poco extraño. El otro día también viajó a Andorra, pero no llegó ni a entrar en la convocatoria. Además, también resulta hasta cierto punto curioso que se llevara a Naranjo la semana pasada cuando el Deportivo Aragón jugaba contra el líder de grupo, que era el Club Deportivo Teruel, y sin embargo no lo use esta semana, que en teoría juegan contra un equipo que es bastante más débil, como es el Club Deportivo Ebro. Entonces, ahí hay cosas que cuestan entender. No sé si puede pasar por ser una apuesta decidida del club, de que tienen claro que el jugador que quieren promocionar de cara a la temporada que viene es Pau Sanz, no lo sé. Pero bueno, al final es verdad que también esto es un poco la ventaja de tener futbolistas en la cantera que te puedan servir para el primer equipo. Da igual la edad que tengan. En el caso de Pau Sanz hará 19 años en el mes de noviembre, si no recuerdo más. Entonces es un futbolista joven, pero que tiene una muy buena progresión. El otro día debutó en Segunda Federación con el filial y quizá pues también pueda ser más del gusto del propio Fran Escribá. La verdad es que no sé, pero sí que llama la atención la situación en la que queda, sobre todo Naranjo. Bueno, mañana se le preguntará a Escribá y Escribá está demostrando en estas últimas ruedas de prensa que si tiene que decir algo lo dice. Lo comentó con James, también después del partido él el otro día dijo que tanto Puche como Bebé eran muy candidatos a ser titulares la siguiente jornada. Entiendo que se le preguntará sobre el caso de Pau Sanz, el de Naranjo. Veremos quién entra en la convocatoria. No sé si la convocatoria se dará a lo largo del día o a lo largo de la mañana del propio sábado, pero ahí veremos. Yo creo que Pau Sanz va a entrar en la convocatoria, diría que seguro, del próximo partido del Real Zaragoza. Y por lo que nos comentó Javier Garcés, en realidad es que es el perfil de futbolista más parecido a Mollejo que hay en la estructura de la ciudad deportiva. Nos dijo que era un jugador
bueno, pues que podía desempeñarse de centrocampista, es cierto, pero que desde su primer año de juvenil lo pasaron al frente de ataque, que es un jugador muy intenso, que es un jugador que las pelea todas y que tiene cierto gol. Entonces, bueno, pues no te voy a preguntar, Pablo, sobre él, porque ahora mismo para nosotros es un enigma porque no lo hemos visto, pero queríamos poner ese nombre sobre la mesa porque me parece que va a entrar en la convocatoria y que puede estar en rotación en los próximos meses y veremos si termina debutando. Sí te voy a preguntar, Pablo, por Puche, porque, claro, cuando se mira la cantera, pues se mira del Deportivo Aragón para abajo, pero creo que hay un canterano que puede, como ya adelantó Escribá, puede dar un paso adelante en estos próximos partidos con la lesión de Mollejo, la leve recaída de Azón, las molestias de Bermejo, que es Puche, y lo preguntaban por el chat. ¿Va a ser Puche delantero? ¿Va a jugar en banda? ¿Vamos a mantener el 4-4-2? ¿Qué te imaginas de cara al partido del sábado, Pablo? Yo me imagino que va a seguir con el 4-4-2. Yo creo que ahí le va a costar mucho moverse, creo, porque vamos, ha tenido bajas, momentos, y yo creo que bueno, no tiene pinta que sea un entrenador que cambie de sistema. Puche puede jugar arriba, ya juega minutos arriba, puede jugar en banda, y está claro que sí ha dicho que los dos van a jugar, uno de los, tanto Bebé como Puche, que es muy posible que jueguen los dos, como comentó el entrenador. Yo creo que uno de ellos será los que jueguen, punto, nada de los dos. No sé quién, si arrimar a Puche y jugar con Puche, o sea, con Bebé arriba o en banda, pero uno de los dos yo creo que va a acompañar a Juliano, eso es lo que creo. Ahora, en lo de los jugadores jóvenes, que suban entrenado un jugador del juvenil que haya pasado por encima de uno que está en el filial, puede tener muchísimas lecturas, ¿no? El otro día puede haber llevado a Naranjo a Andorra, porque igual algún jugador tenía algún problema que nos ha comentado. Pueden haber muchas cosas que no nos enteramos. Y lo que está claro es que en este caso pues, es un jugador joven que igual, ¿por qué no?, tiene la ocasión de debutar, pero sobre todo lo que se está haciendo es un trabajo, ¿no?, de que vaya conociendo lo que es el fútbol profesional en los entrenamientos, de que si por cualquier casualidad hay alguna caída más de algún jugador y tiene que entrar, que no le coja de nuevo, ¿no? Aparte de que te sirve para verlo, el chaval en estos entrenamientos va a madurar mucho porque va a ver lo que es el fútbol, como si dijéramos de verdad, los ritmos, la dureza. Entonces, yo creo que es un trabajo, también se puede describir como trabajo de cantera, el ir subiendo a entrenar jugadores y ir alternándolos. En este caso siempre es un delantero por la escasez, pero yo me acuerdo de estar en Mareo y bueno, en el momento que faltaba alguien, pues para un entrenamiento del primer equipo, pues llamaban, está el filial, está el juvenil, incluso el segundo juvenil, como me pasó a mí, ¿no? El primer año que fui a Mareo, a los 10 días de estar entrenando en Mareo, pues ya hice un entrenamiento con el primer equipo. Eso es también un proceso de formación y deberíamos acostumbrarnos a verlo más. ¿Qué tal fue ese día, Pablo? Pues increíble. Iban como increíble. aviones, ¿no? Sí, pero porque, claro, yo llevaba una semana, 10 días en Mareo, yo había el primer año que firmaba y estaba en el segundo juvenil, y me vino el entrenador, me dice, sube que vas a entrenar que te llama Chuchi. Digo, ¿cómo que me llama Chuchi? ¿Qué Chuchi? Era Chuchi Aranguren. Dice, no, que entrenas con el primer equipo. Digo, ¿cómo voy a entrenar con Chuchi? Subí para allá y lo que pasa que, bueno, era un momento en que el 80%, 90% de los jugadores eran de Mareo y habían pasado por donde estaba pasando yo y, bueno, pues fue una maravilla, ¿no? La compenetración, el trato y todo, pero claro, el primer día te sorprende muchísimo y dices, ¿qué hago yo aquí, no? Que yo vine pensando que iba a estar aquí dentro de unos años, no en 4 días. Pero son trabajos de cantera y lo que tienes que tener es que si mañana hace falta el chaval, pues que no digas, es que le coge todo de nuevo. Es Claro. muy difícil que debute porque es joven, pero ¿quién te dice que no? Y por lo menos que se vaya conociendo un poco los ritmos, sobre todo los ritmos, que es lo que más cambia. A nosotros Dani nunca nos ha llamado Chuchi, ni siquiera Chuchicos, así que vamos a hablar de lo que buenamente podemos, que es de lo que hemos estado hablando esta mañana subiendo a la Ciudad Deportiva al entrenamiento, y lo comentaban también por el chat. Bueno, lo llevamos comentando durante toda la semana en los directos de León Sepia.
parece que Escriba tiene muy claro que Bebé va a jugar en banda izquierda y que Puche va a jugar arriba. También tiene muy claro que se va a mantener el 4-4-2. Si se mantiene ese 4-4-2, es que yo le veo más virtudes a que Puche pueda jugar en banda. Más allá de que es cierto que Bebé pues, no tiene el trabajo defensivo y no te va a morder y a presionar arriba como lo podría hacer el propio Puche, por supuesto Mollejo, Azón y compañía, y por ahí se te va a quedar un poco corto o le vas a sobreexigir a Simeone en esa función de perseguir la salida de balón del rival, pero me parece que Bebé con 25, 30 años sí que es un jugador que cuantos más metros por delante le des mejor, pero creo que con la edad actual y con el oficio que tiene, me parece que también te puede jugar de espaldas. Me parece que si te juega de espaldas y encuentra un balón muerto a 20 metros, no se lo va a pensar. Creo que si Puche se encuentra un balón muerto a 20 metros, por lo menos se lo va a pensar. Y que además Puche, él se ha reconocido en sala de prensa incluso que él está más cómodo por banda. Por derecha, por izquierda, pero que está más cómodo por banda. Y Puche sí que te da más trabajo y más compromiso para ayudar al lateral y para tener un ida y vuelta ante un rival, recordemos, que por fuera también es muy potente. Es muy potente por dentro, pero también es muy potente por fuera. Sí, a ver, yo creo que el tema de Bebé, cuanto más lo acerques a la portería rival, por lo menos ahora mismo en este momento de su carrera, me parece mejor, ¿no? Ya no está seguramente para estar todo el partido haciendo carreras largas, entonces es un jugador que, por lo que le hemos visto, todavía mantiene la capacidad pues de intentar tirar un regate y el disparo desde luego lo mantiene, así que es un poco lo que dices, es un futbolista que te puede generar peligro simplemente con estar cerca del área, no hace falta ni siquiera pisarla, entonces manteniendo el 4-4-2 yo sí que lo veo más cerca de ser punta, de ser acompañante de Simeone que de jugar en banda, porque como dices también, pues le falta un poco, de hecho lo dijo Fernando Escribá, ¿no? que todavía le faltaba defensivamente y creo que por ahí también pues al final le puedes exigir a un jugador que además, aparte de la edad, viene de una cierta inactividad y tampoco físicamente estará en su mejor momento. Por lo tanto, seguramente cuanto menos le exijas, más rendimiento va a dar, por lo menos en este momento concreto. Lo decía Marina Leda en el chat y es cierto que en su presentación comentó que él sobre todo es jugador de banda izquierda, que se puede adaptar a la derecha, que bueno, pues la idea tanto suya como la del propio club, dirección deportiva y cuerpo técnico, era que la opción de acompañar al delantero fuese la tercera en ese orden, pero estamos hablando que desde esa rueda de prensa hasta hoy se ha lesionado Mollejo, ha recaído Azón, no está disponible Bermejo. Es decir, la vida es cambio y ante los cambios hay que adaptarse y por eso lo que estamos haciendo es tratar de adaptar un poco la reflexión, ¿no? y el análisis de la realidad. Yo estoy casi convencido de que va a jugar por izquierda, que Puche va a ser delantero y que se va a mantener el 4-4-2, pero bueno, pues ponemos la reflexión sobre la mesa porque creo que el momento lo merece. Es más, si tengo que dar mi opinión, yo creo que la plantilla ahora mismo está para jugar un 4-3-3 y que Bebé fuera punta por izquierda. Me parece que eso sería la mejor manera de adaptarse a la situación que tienes a día de hoy, ¿no? Con Puche como punta por derecha y meter 3 centrocampistas centrales. Me parece que a día de hoy, hasta que recuperes a Azón y Bermejo, es la mejor manera de reacomodarte. El que ha vuelto, Pablo, es Gámez. Un habitual en esa banda derecha, en ese lateral, estuvo hablando para los medios de comunicación a mitad de semana y dejó alguna reflexión interesante que ha resonado, creo que no mucho, pero dejó una que te la quiero compartir por si no es que a ti te haya pasado, pero si conoces algún caso similar o entiendes, ¿no? la confesión del futbolista, que comentaba que él tenía una cláusula por partidos para renovar un año más su contrato y que él ha sentido que durante esta primera parte de la temporada, bueno, durante los 3-4 primeros meses, lo que le quedaba para cumplirla, estaba demasiado obsesionado por esa frontera, por restarle días y partidos a cumplirlo para asegurarse una temporada más y que a partir de que lo ha asegurado, él siente que está compitiendo mejor, que está siendo capaz de centrarse exclusivamente en eso y que cree que su rendimiento ha mejorado. Eso
imagino que afecta, ¿no? A esa realidad, ese escenario. No lo sé porque a mí no me ha pasado, yo no lo he ¿Tú vivido. no tenías cláusulas de ese tipo por No, partidos? no, renovación no. Yo siempre que he firmado tenías alguna cláusula, sobre todo cuando eres jóvenes, por un plus en cuanto a cantidad si juegas unos partidos, porque te cobrabas poco y podían ser esos pluses. Yo me acuerdo que había delanteros que tenían pluses por goles, pero a mí no me ha tocado ningún plus, o sea, pensar en una renovación por eso. Supongo que depende de qué jugador te pueda afectar. Lo que está claro es que si se le ve mejor, se le ve sobre todo con más confianza, ¿no? En lo que hace, siendo un poco más él de lo que nos tenía acostumbrados a principio de temporada, que iban con muchos altibajos. Si ha detectado el problema y ha solucionado las dos cosas, pues mucho mejor. Lo que pasa que, pues eso a nivel personal tendrá que mirárselo bien porque puede que le suceda otra vez la temporada que viene o dentro de 2 temporadas. Entonces, o cierra los contratos sin renovación por partidos o habla con un psicólogo porque si le vuelve a pasar al final te puede pasar factura. Si se lo pregunto a Pablo, Dani me va a decir que no vaya con cuentas, con historias, que no le mande mensajes a la lechera y que vamos a pensar en el próximo partido. Vamos a pensar en el próximo partido, pero mirando el calendario y mirando un poco lo que puede quedar, ¿no te da la impresión de que más allá de que el partido contra el Alavés puede ser diferencial por el tema anímico, ¿no? Por conseguir darte dos alegrías seguidas, por sentir que a un rival de arriba le puedes ganar, como por ejemplo ocurrió el año pasado con el Almería y con el propio Eibar en casa. Pero más allá de lo diferencial de este próximo partido, ¿no te da la impresión de que ahora vienen 4 o 5 jornadas que depende de lo que ocurra para lo bueno y para lo malo, para lo malo y para lo bueno? ¿Tú vas a saber exactamente para qué estás en el tramo final de la temporada? Bueno, aquí entran dos factores, ¿no? El factor Fernando Soriano y los bloques de 5 partidos y lo que dijo Fran Escribá de llegar a la jornada 30, ¿no? Confluyen un poco ahí las dos cosas. Yo sí que creo que en esta segunda vuelta, lo primero de todo, que el objetivo del Real Zaragoza lo va a marcar lo que haga en la Romareda. Al final te quedan 16 partidos, de los cuales 9 juegas en casa, juegas contra muchos equipos de la parte de arriba, empiezas pues Alavés, Burgos, Leganés, no te los voy a decir en orden porque no me acuerdo, pero vienen Tenerife, Cartagena, Las Palmas, hay muchos rivales de la parte alta y de lo que seas capaz de hacer en la Romareda, pues va a depender mucho la clasificación final del equipo. Y yo creo que desde luego el partido del Alavés puede marcar un punto de inflexión por lo que comentábamos, ¿no? Anímicamente creo que todavía en lo que llevamos de temporada el Real Zaragoza ha sido incapaz de ganarle a ninguno de los 10 primeros de la clasificación, entonces te puede dar un espaldarazo, teniendo en cuenta también que la siguiente jornada tienes al Málaga, que es un equipo de abajo que sí que te puede permitir esa suma de partidos seguidos ganados y al final acabarías estando en una situación relativamente similar a la del año pasado, ¿no? Cuando se cerró el mercado invernal, ganas 4 partidos seguidos y te plantas en esa zona media que te permite mirar de cerca las posiciones de promoción, ¿no? Yo sé que a la gente no le gusta, pero es que yo creo que si el Real Zaragoza consigue una media buena de puntos en las próximas jornadas, puede acabar la temporada en eso que Torrecilla llamaba la pomada. Y Ojo, una vez que salta el antivirus, Dani. y una vez que te metes ahí, pues lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Entre el sexto esta temporada, porque seguramente solamente te caiga uno de los equipos que están en promoción, y el 15º, la diferencia va a ser mínima. Pero bueno, tienes que estar ahí y si entras en las últimas 10 jornadas con posibilidades de hacer sexto, pues tienes que pelearlo hasta que puedas.
Que a mí me parece que es diferencial este partido porque obviamente cuantos más puntos sumes antes, más cerca vas a estar de esos 50 puntos y quedarte tranquilo, ¿no? Pero si llegas a las dos próximas salidas, que son Málaga y Lugo, que son dos rivales que están en cierta descomposición y que conseguir ganar ahí va a ser lo que te acelere la tranquilidad y el sentirte que estás prácticamente salvado, tú consigues ganar esos dos partidos fuera de casa, impulsado por un buen resultado contra el Alavés, y luego es el escenario que ha comentado Dani, porque ha habido también artículos de compañeros, no sé si de Paco Jiménez en Heraldo de Aragón, en el que decía que nos tenemos que enfrentar todavía a todos los que hay entre los 10 primeros, y es cierto, pero es una manera de verlo. La otra es la que ha comentado Dani también. Si tú coges del 6 para abajo, del 6 al 13, solo tienes que jugar fuera contra el Huesca y contra el Oviedo. Tienes que recibir todavía el Albacete, que allí empataste, le ganarías el Averás ganándole. Al Burgos, que allí empataste, le ganarías el Averás. Al Leganés, que perdiste, es cierto, pero si le ganas por lo menos el Averás, se lo empatas. Al Tenerife, que ganaste, tienes que recibir también al Cartagena. Con el Villarreal, has jugado los dos partidos y le tienes ganado el Averás. Bueno, insisto, es hablar por hablar y le hemos dedicado solo los últimos 5 minutos del podcast a elucubrar. Tampoco nos lo tengáis muy en cuenta, pero nos da la impresión de que ahora para lo bueno y para lo menos bueno vienen 5 jornadas que pueden ser diferenciales. Te he evitado, Pablo, entrar en estos pantanos que sé que no te gustan y te vamos a hacer de despedida una pregunta que te va a gustar más, pero ojo que igual es la difícil del podcast. Nos despedimos con ella. Necesito ayuda para el campito mañana. ¿Qué meto? ¿A Fuentes o a Nieto? Lo digo como lateral izquierdo. Por la alternancia diría Fuentes, pero es que Nieto volvió a estar muy entonado. Yo si tuviera que hacerlo para magníficos, que sigo sin poner laterales, pues lo tengo muy complicado. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Bueno, también yo creo que va a depender tira el comodín de la llamada, ¿eh? Sí, bueno, voy a decir Nieto. Nieto. Pero Nieto por el partido que hizo, por cómo le he visto. Si fuera por la alternancia sería, pero me voy a quedar con Nieto. Bueno, pues me vas a obligar a cambiarlo en el campito porque tenía preparado Fuentes, pero lo cambiaré. Por la alternancia, es lo que te digo, por la alternancia, pero yo creo que el partido del otro día de Nieto estuvo muy bien y yo creo que se merecería seguir. Pues veremos qué ocurre. Desde luego yo creo que es la posición con más incógnitas y más interrogantes del 11. En clave magníficos, lo que os podemos recomendar es que no pongáis a ninguno de los dos, si podéis, porque si lo acertáis os va a ir muy bien. Son jugadores y es una demarcación que el algoritmo debió ser antes de retirarse lateral izquierdo o lateral derecho porque es lo que más puntúa. Pero como no lo acertéis, también es una posición que no suele implicar ningún cambio, con lo cual es jugártelo a todo o nada, ¿no? A sacar una buena nota o a sacar un 0, y un 0 en magníficos la verdad es que penaliza mucho. Bueno, terminamos el Hilando Fino, el podcast de esta semana, y continuamos un ratito más con todos los que estáis aquí en directo en el canal de Twitch. Gracias, chao. Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.